sola verdad, pero mis hermanos, tiene múltiples aplicaciones. Múltiples aplicaciones. Es una sola verdad, una sola, mis hermanos, interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Entonces la palabra de Dios es como un tesoro, mis hermanos. Y la verdad, lo cierto es que la palabra del Señor, mis hermanos, puede aplicarse a la vida de cada uno de nosotros, a nuestras distintas circunstancias. Y eso es maravilloso. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas. A ti la honra, a ti el honor, a ti toda la alabanza. Te bendecimos, mi Señor, te exaltamos en esta mañana, porque eres bueno en gran manera. Y mi Señor, nos concedes el gran privilegio de estar aquí para adorarte y exaltarte. Así que gracias, Señor, gracias. Alabado sea tu glorioso nombre. Bendito Señor, danos entendimiento y la guía del Espíritu Santo para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos tanto de tu gracia y necesitamos tanto de tu misericordia. Ayúdanos en esta hora, que tu palabra esté abierta para nosotros, para entender, conocer, para, Señor, que nosotros podamos aprender a amarte más y entender de tu voluntad. Y mi Señor, en esta hora de reflexión en tu palabra, concede que tú seas exaltado en gran manera. Señor, a través de esta predicación, que tú seas exaltado y Cristo Jesús sea glorificado aún más, aún más. Y Señor, que Padre Celestial, tu palabra penetre hondo en mentes y corazones. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. El título de esta predicación, mis hermanos, es ¿cómo puedo ser libre de mí mismo? ¿Cómo puedo ser liberado de mí mismo, mis hermanos? Esta es la sexta predicación de esta serie, mis hermanos, ¿cómo puedo? Puntos suspensivos. La sexta predicación es decir, ¿cómo puedo, mis hermanos? Y hemos estado viendo varias cosas. ¿Cómo puedo vivir en santidad, mis hermanos? ¿Cómo puedo ser fortalecido? ¿Cómo puedo, mis hermanos? Y la semana pasada precisamente veíamos esto, mis hermanos. Veíamos cómo podemos, mis hermanos, tú y yo, pues estar más cerca de Dios haciendo su voluntad. Eso veíamos, cómo podemos hacer la voluntad de Dios, cómo podemos entender la voluntad de Dios para nosotros o conocer la voluntad de Dios para nosotros. Pero ahora, mis hermanos, yo quisiera que reflexionáramos acerca de esto. ¿Cómo puedo ser libre de mí mismo? Y es esta, mis hermanos, una batalla contra la carne. Es una batalla contra la carne. Esta ocasión, mis hermanos, este domingo y el próximo domingo también veremos un aspecto similar a esto, mis hermanos. Cómo puedo salir victorioso, mis hermanos. Pero también quisiera que después, mis hermanos, en 15 días, cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo y que entendamos cabalmente, mis hermanos, cómo puedo ser lleno del Espíritu y también que podamos entender, mis hermanos, qué es lo que significa ser lleno del Espíritu, que lo entendamos con claridad como dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, este pasaje, ¿cómo puedo ser libre de mí mismo? Saben, mis hermanos, ustedes lo saben muy bien, en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos enseña que hay 3 enemigos que están tratando de arruinar nuestras vidas. 3 enemigos con los que estamos batallando día a día, mis hermanos. Estos 3 enemigos quieren derrotar nuestras familias, quieren derrotar tu vida, quieren robar tu alma y quieren evitar que tengas gozo, propósito y significado para ti, para tu vida. Estos 3 enemigos que se nos relatan en la Biblia, en la Escritura, están en nuestra contra. Es como un equipo triple, mis hermanos, que están contra uno. ¿Han visto las luchas libres, mis hermanos? ¿Les gusta la lucha libre? A mí me gusta la lucha libre, mis hermanos, y debo decirles un secreto, allá arriba está mi esposa también, pero a mi suegra le gustaba muchísimo la lucha libre, mis hermanos. Por eso me portaba yo bien, ¿verdad? Porque era más alta que yo, robusta, y además le gustaba la lucha libre, mis hermanos. Pero traigo este ejemplo, mis hermanos, por una razón. Traigo este ejemplo porque a veces en la lucha libre había 3 luchadores contra uno solo, mis hermanos, allí en el ring, mis hermanos.
había 3 luchadores contra uno. Y ese es así. Es un ejemplo, mis hermanos, de lo que pasa en nuestras vidas. Es un ejemplo, mis hermanos, de lo que está sucediendo con nosotros. Tenemos un equipo triple que está luchando con nosotros. Y la Biblia llama a estos 3 enemigos el mundo, la carne y el diablo, Satanás. Les llama así, el mundo, la carne y el diablo. El mundo está a nuestro alrededor, es la sociedad en la que vivimos, mis hermanos, y todo el contexto del mundo, todo lo que está sucediendo en la sociedad en nuestro momento, mis hermanos, y que está en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios y en contra de los creyentes. También está Satanás. Es una persona real que está en contra de ti y de mí. Pero también, mis hermanos, tenemos la carne. Y es esta, mis hermanos, la carne, es una batalla que está dentro de ti y de mí, mis hermanos. Y a esto es lo que quiero referirme en esta mañana fundamentalmente, mis hermanos. Por eso el título de esta predicación, ¿cómo puedo ser libre de mí mismo? Y tenemos que saber acerca de esto, mis hermanos, de estos 3 enemigos, porque si no sabemos quién es el enemigo, cuáles son sus artimañas, como dice la Escritura, no podremos ganar la batalla y nuestra vida, la mayor parte de ella será derrotada. Así que, mis hermanos, quiero decirte esto. Tu mayor enemigo no es Satanás, no lo es. Tu mayor enemigo no es el mundo. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tú mismo. Tú eres tu mayor problema. Tu mayor problema va donde tú vas. Puedes irte al extremo del mundo y allí va a ir tu problema porque te acompaña. Tu problema eres tú mismo. Tú eres tu mayor problema. Si tú quisieras oír de tus problemas, si te vas, por ejemplo, a San Luis Río Colorado, que es la ciudad más extrema hacia el norte de nuestro país, mis hermanos, allí tu problema va a ir contigo. Porque tú eres tu problema, mis hermanos. La verdad, tenemos 2 naturalezas dentro de nosotros. En el momento que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, mis hermanos, tenemos 2 naturalezas. La vieja naturaleza y una nueva naturaleza en Cristo. De esto habla la Escritura, mis hermanos. Y la vieja naturaleza, mis hermanos, nos lleva a hacer cosas que no son convenientes, mis hermanos. No necesariamente lo correcto, ni siquiera lo mejor, ni lo bueno para nosotros, mis hermanos. Y muchas cosas de nuestra vieja naturaleza nos llevan a hacer cosas que son autodestructivas para nosotros mismos, mis hermanos. Con certeza, yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, incluso de los que están viendo este video en redes sociales, cada uno, mis hermanos, sabe con certeza que hay cosas que no son buenas para cada uno. ¿No es así? Sabemos, mis hermanos, qué es lo que no es bueno. Sabemos diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien, mis hermanos. Sabemos esto, pero ¿saben? No hacemos lo bueno. No hacemos lo bueno, sino más bien hacemos lo malo, mis hermanos. Sabemos que hay cosas que son malas para cada uno, que no son saludables, arruinan nuestras vidas, arruinan nuestras familias, arruinan nuestras relaciones, mis hermanos. Sin embargo, aún las hacemos. Aún las hacemos. Mis hermanos, quiero decirles lo que dice Romanos 7. No está en la pantalla, no está en el boletín. Romanos 7:15, si lo pueden ver, mis hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice allí en este pasaje, si ustedes lo ven, mis hermanos, y quiero leerlo para ustedes, Romanos 7:15. Dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, dice el versículo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Saben? Este versículo es la historia de ustedes y la mía. Es nuestra historia, mis hermanos. Es tu historia y es mi historia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que lo que no queremos, lo que aborrecemos, es decir, lo malo, eso hacemos. Y esa es nuestra historia, mis hermanos. ¿Sabes?
no solo basta con saberlo, ¿sabes? Lo hacemos, mis hermanos. Estamos en una batalla dentro de nosotros, mis hermanos, de querer hacer lo que es bueno, pero no lo hacemos, mis hermanos. No lo hacemos. En lugar de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Es nuestra carne, la vieja naturaleza, mis hermanos. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestro país? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? Hemos oído, mis hermanos, a lo largo de estas semanas pasadas, cuentan fosas de cadáveres en diferentes partes de nuestro país. Por la naturaleza humana, la vieja naturaleza de las personas, mis hermanos, y la carne. Así es que, mis hermanos, es todo esto. Y saben, tenemos que tomar decisiones, elecciones. La vida consiste en hacer decisiones, elecciones, mis hermanos. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Son decisiones. Pero quiero decirte esto: las mejores intenciones no son suficientes. Tenemos buenas intenciones, queremos hacer lo bueno, pero eso no es suficiente, mis hermanos. La verdad es que la batalla que hay dentro de nosotros, la batalla que hay en el interior de cada uno, mis hermanos, que produce infelicidad en nuestras vidas, se debe, mis hermanos, a que escuchamos más a nosotros mismos. Escuchamos más al mundo, escuchamos más al maligno en lugar de escuchar a Dios. Y cuando hacemos estas cosas, mis hermanos, que son pensamientos que están en nuestro interior, y estos pensamientos, mis hermanos, nos llevan a actuar. Como dice Santiago, mis hermanos, se incuban dentro de nosotros nuestros propios deseos malos, la concupiscencia. Y es un proceso, mis hermanos, el cual, después de que esta concupiscencia nace, estos deseos malos nacen, eso nos lleva a pecar, mis hermanos, nos lleva a pecar. Así es que, mis hermanos, la verdad es que es un problema y estamos en una batalla continua. Ahora, el enemigo, mis hermanos, la carne, tiene armas autodestructivas, mis hermanos. ¿Han escuchado hablar de las armas de destrucción masiva, mis hermanos? Son armas, mis hermanos, bombas que ahora se han inventado, mis hermanos, que en lugar de destruir los edificios, destruyen solo personas, para que todas las cosas queden intactas. Hay así bombas, mis hermanos. Y sabes, hay así armas, bombas para ti y para mí, que nos provocan dolor, infelicidad, una gran presión que no necesitamos en nuestras vidas, mis hermanos. Y debemos aprender a batallar. Entonces, mis hermanos, para iniciar esta predicación, quiero decirles, mis hermanos, lo siguiente: 7 cosas que estropean nuestras vidas, 7 cosas que echan a perder nuestras vidas. Y quiero ir rápido en esta parte, mis hermanos. Quiero ir rápido en esta primera parte. 7 cosas que estropean nuestras vidas. Ahí tienen espacios y si quieren lo pueden ustedes allí completar. La primera cosa, mis hermanos, que estropean nuestras vidas, 7 cosas que estropean nuestras vidas o las echan a perder. La primera cosa es la vergüenza, si lo quieres anotar, por favor. Tú no puedes ser feliz y sentir vergüenza al mismo tiempo. Cuando te sientes avergonzado, cuando te sientes culpable, cuando sientes remordimientos, eso te roba la felicidad. Sientes vergüenza, remordimientos y te sientes culpables. ¿Por qué? Porque has pecado. Pero la verdad es que Dios, mis hermanos, en su plan no desea que ninguno de sus hijos se sienta culpable de nada. Dios no desea que sintamos vergüenza. De hecho, es por eso precisamente que Dios envió a Jesucristo a la cruz, para que muriera por el pecado de todos nosotros. Pero la vergüenza y la culpabilidad, mis hermanos, es el primer destructor de nuestra felicidad. Lo segundo, mis hermanos, la segunda arma de autodestrucción o que estropea nuestras vidas, mis hermanos, son pensamientos incontrolados. Llegan de repente pensamientos
llegas a pensar algunas cosas, cosas con lujuria, robo o algunas otras cosas. Y si tú no aprendes a controlar tus pensamientos van a arruinar tu vida. Va a estar arruinada. Porque, ¿sabes? Son pensamientos que traen infelicidad, que causan dolor y debemos aprender a controlarlos. Tercer lugar, mis hermanos, compulsiones. ¿Qué es una compulsión? Son impulsos internos, mis hermanos, son deseos internos. Y les podemos llamar de otra manera, les podemos llamar codicias, hábitos, impulsos. Les podemos llamar así. Son las cosas, mis hermanos, que nos apetecen hacer. Y alguien dice, bueno, es que lo tenía que hacer, ni modo, lo tenía que hacer. No me pude detener. A pesar de que sabes de que está mal, lo hiciste. Esa es una compulsión. Y tal vez tenemos que aprender a lidiar con ellas, a luchar con compulsiones, mis hermanos. Tenemos que aprender a luchar contra esta situación. Porque si hacemos cosas y actuamos solo por compulsión, ¿sabes? Eso va a estropear todas nuestras vidas. Y esto incluye los hábitos, compulsiones, alcoholismo, drogadicción, pornografía y muchas otras cosas más. Cuarto lugar, mis hermanos, la cuarta cosa que puede estropear nuestras vidas es el miedo. El miedo es un gran destructor de la felicidad, del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto va a limitar nuestras vidas y tenemos que aprender a dominar los miedos. Quinto lugar, mis hermanos, la desesperanza. ¿Sabes? La desesperanza, el que no tengamos esperanza no nos permite seguir en pie. Cuando empezamos a sentir desesperanza, mis hermanos, de una situación familiar o de las relaciones o de la condición en el trabajo o la situación que sea en la vida, mis hermanos, cuando sentimos esto nos desanimamos y nos damos por vencidos. Si tú te sientes con desesperanza en tu matrimonio, si te sientes con desesperanza en el tema de tus finanzas o en tu salud, sabes, eso te va a desanimar realmente y te vas a dar por vencido. La desesperanza es un arma que tú usas contra ti mismo. Y cuando eso se activa, eso te va a robar el plan de Dios para tu vida. Pero también, mis hermanos, la amargura. La amargura, mis hermanos, si lo quieren anotar, la amargura. ¿Sabes? La vida es injusta, ya lo he comentado varias veces. La vida no es justa, es injusta porque vivimos en un mundo roto por el pecado. La vida no es justa aquí en la tierra, mis hermanos, será justa en el cielo. Pero aquí no es justa, mis hermanos. Y sabes, hay algunas personas que siempre van a tener más que tú. Te pones celoso y te da envidia. Y también algunas personas te van a hacer daño, te van a herir algunas personas. Te van a tratar de hacer daño. Puedes estar bien o puedes amargarte. ¿Saben? La amargura es un cáncer que te va a comer vivo. Es un veneno, la amargura, que va a comer tu interior. Porque tú no haces daño a los demás con tu amargura, te haces daño a ti mismo. Siempre te perjudicas. Hay un libro, mis hermanos, corto. Si alguno lo desea, se lo puedo enviar por PDF, mis hermanos. Solo escríbame en WhatsApp y se los puedo enviar, mis hermanos. Se llama El peor pecado, la amargura. Es un libro muy pequeño, mis hermanos, y yo lo he compartido con algunas personas. Y la verdad es que es útil entender, porque es un pecado. Es útil entender acerca de la amargura, mis hermanos, porque no hay ningún valor positivo en la amargura. Lo único que hace, mis hermanos, la amargura es hacer nuestras vidas más miserables. Ahora, en séptimo lugar, mis hermanos, la inseguridad. Tenemos que lidiar con esto, mis hermanos, porque si no aprendemos a lidiar con la inseguridad de nuestras vidas, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a hacer tonterías. Cuando tú eres inseguro y estás tratando de mostrar a todos los demás que eres muy seguro, vas a decir cosas tontas, vas a hacer cosas tontas.
mis hermanos. Las únicas personas que se impresionan con las falsedades son otras personas que son falsas. Y cuando tú eres inseguro no lo puedes ocultar y tenemos que lidiar con esto. Hay muchas personas que parecen seguras, mis hermanos, pero en realidad tienen una gran inseguridad dentro de sí. Estas son cosas, mis hermanos, con las que lidiamos y forman parte de la carne. Y muchas de estas, mis hermanos, son consecuencia de pecar. Muchas de estas. El apóstol Pablo, mis hermanos, allí en el capítulo 7, otra vez si lo quieren abrir, mis hermanos, Romanos 7, por favor, Romanos capítulo 7, si lo quieren abrir, mis hermanos, en este pasaje, al final del capítulo 7, mis hermanos, versículo 24. ¿Podemos leerlo? ¿Lo tienen? ¿Sí? Romanos 7, 24, ¿lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense bien, el apóstol Pablo, mis hermanos, está diciendo que es un miserable. Es un miserable, ¿por qué? Porque sabe que todas esas cosas que son buenas y quiere hacer, termina no haciéndolas. Por eso dice que es un miserable, mis hermanos. Y todas esas cosas que no quiere hacer, termina haciéndolas. El apóstol Pablo dice: estoy arruinado en mi vida, soy una persona miserable, lo he intentado todo y nada me ayuda. Por eso expresa aquí en este versículo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta vida dominada por el pecado? ¿Quién me librará? Ahora, quiero que noten algo, mis hermanos. No dice qué me va a librar. No dice qué me va a librar. Porque la respuesta a estos problemas dentro de nosotros, la respuesta a estos problemas de la carne, mis hermanos, el desorden en nuestras vidas que nos gustaría cambiar, no está en una pastilla, no en una píldora. Tampoco, mis hermanos, la solución está en un programa, tampoco en un libro, ni tampoco en un seminario, ni tampoco que tomemos sesiones de hipnosis, mis hermanos. La respuesta es una persona. Por eso el apóstol Pablo dice ¿quién? No dice qué. Dice ¿quién me librará? Y la respuesta es Jesucristo. Es Jesucristo y su Espíritu dentro de nosotros. Su Espíritu dentro de ti y de mí, mis hermanos. El capítulo 7 de Romanos, si ustedes lo quieren leer de un jalón, mis hermanos, sería muy conveniente. Muestra la lucha. Es la biografía de ustedes y la mía, mis hermanos. Por eso les decía eso hace rato. Nuestra lucha diaria. Pero la respuesta, mis hermanos, a la expresión de Pablo en el capítulo 7, mis hermanos, en los versículos finales, es el capítulo 8 de Romanos. Esa es la respuesta. Es Jesucristo y su Espíritu viviendo dentro de nosotros, mis hermanos. Así es que la pregunta inicial que lleva como título esta predicación: ¿cómo puedo ser liberado de mí mismo? ¿Cómo puedo ser libre de mí mismo? Quiero decirles 7 cosas breves, mis hermanos, basadas en Romanos 8. Vamos a ver Romanos 8, mis hermanos, algunos de los versículos de Romanos 8 de este capítulo, mis hermanos, y vamos a verlo. ¿Cómo podemos, mis hermanos, ser liberados de nosotros mismos? No es una receta, no es una receta. Está organizado así, mis hermanos, pero no es una receta. Son 7 pasos para ser liberados de nosotros mismos, pero lo repito, no es una receta, mis hermanos. Tenemos que experimentarlo y vivirlo. ¿Cuál es este primer paso? En primer lugar, mis hermanos, todos los días me voy a recordar a mí mismo lo que Jesús hizo por mí. Tenemos, mis hermanos, que mantener nuestra mente ocupada, consciente, mis hermanos, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Este es el punto de partida. Todos los días tenemos que recordar esto. ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son los beneficios de ser salvo? ¿Cuáles son los beneficios de ser perdonado de los pecados? Muchas personas, quiero decirte, son salvas, pero no actúan como salvos. Han sido perdonadas, pero no actúan como perdonados.
Todo el tiempo están llenos de pensamientos de vergüenza, de compulsión, de miedo, de amargura y de inseguridad. Son creyentes, sí, pero no están libres. Están atados. Así es que lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Así es como el Espíritu Santo, mis hermanos, nos puede liberar de la vergüenza. Vamos a ver estos versículos de la Escritura. Romanos 8, mis hermanos, del 1 al 4. Dice en primer lugar, mis hermanos, allí en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien, mis hermanos, el versículo dice, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa esto? Que Dios no nos juzga por las cosas que hayamos hecho mal, si hemos confiado en Cristo, porque Jesús lo canceló todo en la cruz del Calvario. Así es que, mis hermanos, Dios no tiene por qué juzgarnos porque Jesús ya fue juzgado en nuestro lugar. Dios no tiene por qué condenarnos porque Jesús tomó nuestra condena también. Pagó Él por ti y por mí. Y la Biblia, mis hermanos, afirma que si somos creyentes, pertenecemos a Él. No hay ninguna condenación para aquellos que creen en Jesucristo. Eso es lo que dice, mis hermanos, para los que están en Cristo Jesús. Los que están unidos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo, mis hermanos. Todo este pasaje nos habla acerca de personas que han entregado sus vidas a Jesucristo. Y si tú no has tomado esta decisión, ¿sí? ¿Sabes? Este versículo no aplica para ti. Si no has tomado esta decisión, este versículo no aplica para ti. Si no has recibido a Jesucristo, quiero decirte que estás en condenación. Pero si ya has recibido a Cristo en tu Biblia, lo que dice este pasaje, mis hermanos, es de gran alegría. No hay ninguna condenación. Esto significa, mis hermanos, que Dios en su ira no será desatada contra ti. ¿Sabes? Si crees en Jesucristo, sí, no hay condenación porque ya Él hizo el pago por ti. Ahora, quiero que noten esto, mis hermanos, observen esto. No digo esto, que uno después de que se hace cristiano, uno no va a pecar. No es así. No es esto, mis hermanos. Todavía vamos a pecar. Vamos a pecar. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Hay una lucha contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, mis hermanos. Todavía vamos a cometer pecados, vamos a fallar. Pero lo que dice el pasaje es que a pesar de nuestros yerros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, dice el versículo, no hay ninguna condenación. ¿No es eso bueno, mis hermanos? Yo diría que es buenísimo. Es buenísimo. No hay ninguna condenación, mis hermanos. No tenemos por qué andar con vergüenza ni con culpa, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, no solo pagó por los pecados que tú cometiste la semana pasada, o el año pasado, o en toda tu vida, sino Él pagó por los pecados que vas a cometer mañana, la semana que viene y el resto de tu vida. Ya están pagados y esa es la mejor noticia. No hay ninguna condenación. Y esto significa, mis hermanos, que no hay ninguna razón para que un cristiano camine avergonzado, porque podemos detenernos y recordar que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Antes que naciéramos, antes de la fundación del mundo, Él ya sabía cada pecado que tú y yo íbamos a cometer y pagó por todos ellos. Por pura gracia, por pura misericordia, mis hermanos. Así es. Ahora, quiero leerles el siguiente versículo, mis hermanos. Quiero leerles el siguiente versículo. Dice el versículo 2, mis hermanos, de Romanos 8. Lo tienen ahí en su boletín. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado o librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo?
La segunda cosa que debemos recordar como creyentes, mis hermanos, es que tenemos a Jesús y que tenemos un nuevo poder en nuestras vidas. Algo mucho más fuerte, algo mucho más poderoso que nuestra propia fuerza de voluntad. Antes que tú te convirtieras en cristiano, antes que tú decidieras seguir a Cristo, lo único que tú tenías o podías usar en contra de tus malos hábitos y de la carne era tu fuerza de voluntad. Eso es. ¿Y cuánto tiempo funcionaba eso? Pues no mucho, no mucho. ¿Cómo lo sé, mis hermanos? Lo digo por experiencia, ¿verdad? Y también ustedes. Pero lo que está diciendo aquí en este pasaje, mis hermanos, es que ahora hay un nuevo poder en nosotros, mis hermanos. Desafortunadamente, muchos cristianos, para poder hacer cambios en su vida, están simplemente confiando en la fuerza de voluntad. Nunca han descubierto la manera de conectarse al poder espiritual, en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, el poder de Jesucristo dentro de ti, dentro de tu persona. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que hay un nuevo poder en ti, un nuevo gobierno, un nuevo amo, un nuevo Señor dentro de tu vida. Y cuando quieres cambiar cosas en tu vida, no puedes hacerlo por ti mismo. Y no se trata solo de usar tu propia fuerza de voluntad. No, mis hermanos, se trata de usar el poder de Dios en ti, que te ha conferido. Se nos ha dado un poder mayor que nuestra fuerza de voluntad, mis hermanos. Ahora, lo otro que dice, mis hermanos, dice aquí el versículo, mis hermanos, que Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Anuló el pecado, la ley del pecado, mis hermanos, lo anuló. ¿Sabes? Es claro, mis hermanos, lo vemos constantemente en la Biblia, le llamamos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto, mis hermanos, estaba basado en las leyes de Dios. Pero quiero decirte que las leyes no salvan, mis hermanos, no salvan a nadie, mis hermanos. Una vez una persona me dijo, yo sé que voy a ir al cielo. Y le dije, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? Bueno, por los 10 mandamientos, porque los cumplo. Y entonces le pregunté, a ver, dímelos. Y no me los pudo decir. Y entonces le dije, bueno, pues si crees que por los 10 mandamientos los vas a ir, si ni siquiera te lo sabes, ¿cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo los vas a guardar? ¿Cómo los vas a obedecer si ni siquiera los conoces todos? Saben, mis hermanos, eso no funciona. No funciona porque la Biblia lo dice, mis hermanos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. La ley solo funciona en el exterior, en lo externo, mis hermanos. No funciona en un cambio interno, no funciona en nuestro interior, mis hermanos. No funciona. Por ejemplo, mis hermanos, si yo trajera un cerdo y estuviera lleno de barro, lleno de suciedad, mis hermanos, con un olor desagradable, mis hermanos, que está comiendo basura, y tú me dices, oye, ¿qué es eso? Pues te das cuenta, ¿no? Que es un cerdo. Pero, mis hermanos, si yo trajera este cerdo y lo pusiera aquí abajo del templo, y mis hermanos, le doy un baño al cerdo, lo dejo limpio, lo perfumo, le cepillo los dientes al cerdo, incluso le puedo poner aceite al cerdo, mis hermanos, y le pongo perfume para que su piel esté suave, mis hermanos. Y luego le ato una cinta alrededor, le pongo un moño de color, mis hermanos, y le pongo un sombrero al cerdo, mis hermanos, y lo visto bien al cerdo, y luego los traigo y les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me dicen? Pues es un cerdo también, mis hermanos. ¿Saben? Eso solo es la apariencia externa, mis hermanos, pero su naturaleza del cerdo sigue sin cambios.
Y eso sucede, mis hermanos, cuando alguien trata de buscar ayuda para hacer cambios con un libro de coaching, un libro de autoayuda. Arreglamos el exterior nada más y por pura fuerza de voluntad decimos, voy a mantenerme limpio, voy a mantenerme bien, voy a ponerme ropa nueva, voy a ponerme perfume, voy a cambiar mi comportamiento, voy a tratar de que todo mi exterior se vea diferente, pero en tu interior sigues teniendo tu misma naturaleza. Si tú vas a tener un cambio radical en tu vida, si vas a tener un cambio transformador en tu vida, tienes que cambiar tu naturaleza. Tienes que cambiar tu naturaleza. Y ¿sabes? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede cambiar tu naturaleza. No existe ningún programa de autoayuda que pueda cambiar tu corazón. No existe esto, mis hermanos. No lo existe. ¿Sabes? Tenemos, mis hermanos, que entender que el único que puede cambiar nuestras vidas es nuestro Señor. Mis hermanos, aquí en la iglesia debemos entender que no hay que esperar que alguien actúe como un creyente hasta que esa persona sea un creyente, porque no tiene el poder de cambiar. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. No tenemos la capacidad de cambiar. Mis hermanos, es como limpiar al cerdo que les decía hace un momento. Eso no cambia nuestra naturaleza. Dios sabe, mis hermanos, que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso dice el versículo 3, mis hermanos, de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, lo condenó en la carne. Así dice el pasaje, el único que puede hacer cambios en nuestras vidas es Dios. Es el único, mis hermanos, es el único. Y luego agrega el versículo 4, mis hermanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos, dice allí, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, si tú murieras esta noche y estuvieras delante de Dios en el cielo, y Él te dijera, oye, ¿cumpliste todas mis leyes? Por supuesto que tu respuesta sería no. Pero dirías, pero Él lo hizo. Jesús lo hizo. Y apuntarías hacia Jesús. Él lo hizo. Y entrarías al cielo no por tu justicia, no por tus obras, no por lo que hayas hecho o dejado de hacer, sino por lo que hizo Jesús, por la justicia de Jesús. No porque eres una buena persona entrarías al cielo, no porque tú estés obedeciendo al 100% las leyes de Dios, no, entrarías al cielo solo por lo que Jesús hizo por ti. Y mis hermanos, Jesús, ¿sabes? Pagó todos nuestros pecados. Y no solo eso, sino que vivió la vida más perfecta que hay sobre la tierra. Así que su justicia, mis hermanos, nos es imputada, nos es colocada a nosotros, nos la ha dado a nosotros, nos ha hecho justos a nosotros, mis hermanos. Tú y yo no hemos hecho las cosas correctas, pero Jesús sí. Y satisfizo toda la ley y toda la justicia de Dios. Así es que, mis hermanos, es como cuando a alguien le dan un pase para ir a un partido de fútbol o mis hermanos, ir a un concierto y le dan un pase. Y lo que Jesús hizo con nosotros es darnos un pase para estar en el cielo. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Se llama gracia, mis hermanos. Cuando uno pone su confianza en el Hijo, en Jesucristo, y confía en lo que Dios le envió para hacer estas cosas por nosotros.
He hecho un repaso de esto, mis hermanos, porque es muy importante que tú y yo lo entendamos, lo comprendamos cabalmente. ¿Entiendes lo que Jesucristo hizo por ti? ¿Lo entiendes de verdad lo que Jesucristo hizo por ti? Pues si realmente tomas en serio el cambiar tu vida por algo mejor, tienes que comenzar en donde Dios te dice que tienes que comenzar. Y Dios, mis hermanos, no nos dice que comencemos con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Dios no nos está diciendo que empecemos a cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino que empecemos con Cristo, mis hermanos, y Él va a cambiar nuestra mente. Seremos renovados, mis hermanos. Muy claramente lo dice la Escritura. Y así, mis hermanos, podemos ser cambiados. Si tú y yo recordamos frecuentemente lo que Jesucristo hizo por nosotros, nuestra mente será transformada momento a momento, si lo tenemos en cuenta, mis hermanos, si lo tenemos así. Déjame ponerte un ejemplo. Hay alguien que está tratando de cambiar y puede decir, es que ya no amo a mi esposa, ya no amo a mi esposa. Y entonces le podemos decir, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y alguien podría decir, bueno, voy a esforzarme para sentir que la amo. ¿Y cómo vas a hacerlo? Eso no va a funcionar. ¿Sabes? No se pueden obligar los sentimientos. Es como decirle a un niño que está llorando, oye, ponte contento. Está llorando. Sí, y el niño podría decirnos, estoy tratando, papá, estoy tratando de ponerme contento, pero los ojos me lloran. ¿No? ¿Sabes? No se pueden forzar los sentimientos ni las emociones, pero lo que sí es que tú puedes cambiar tu mente recordando lo que Jesucristo ha hecho. Recuérdalo, no lo olvides, recuérdalo momento a momento, recuérdalo por favor. Ahora, lo segundo que podemos hacer, mis hermanos, es esto. Le pediré al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. ¿Por qué le estoy hablando de los pensamientos? Porque son los pensamientos, mis hermanos, ahí está la lucha, ahí está la batalla en nuestra carne, en nuestra mente, allí está la batalla. Y mis hermanos, la concupiscencia son propios deseos malos. Y una vez que se incuban nos llevan a pecar. Por eso, mis hermanos, en lugar de tener peores pensamientos, debemos tener mejores pensamientos, en la seguridad de que el Señor nos va a guiar a hacer lo que es correcto delante de Él. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé mejores pensamientos. Y ¿sabes? Si tú le pides al Señor esto, ¿sabes qué hará? Te los va a dar. Si tú le pides a Dios esto, te los va a dar. Por supuesto que te va a dar mejores pensamientos. Esta es una oración que Dios va a responder, mis hermanos. Si tú pides, Señor, enséñame a pensar lo mejor, enséñame a pensar buenas cosas, enséñame a pensar las cosas correctas, enséñame a hacer tu voluntad, sabes, el Señor va a responder esto. Esto es lo que dice, mis hermanos, Romanos 8, 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En las cosas de la carne, dice el pasaje. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan, mis hermanos? En las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Hay dos clases de pensamientos, mis hermanos, que están asociadas con las dos naturalezas que tenemos. La vieja naturaleza, la carne. La nueva naturaleza, una naturaleza espiritual que Dios ha dado a sus hijos, mis hermanos. Y esa es la naturaleza que Dios da, una mente en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la que tiene la verdad? Para que vivamos de manera adecuada. Por supuesto, mis hermanos, que es la naturaleza, la nueva naturaleza, la que está controlada por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Tenemos que hacer decisiones. Y hay una gran diferencia en la elección en estas maneras de pensar. Si tú eliges una manera de pensar, vas a obtener una respuesta. Y si eliges otra, vas a tener otra respuesta, mis hermanos. ¿Saben lo que dice el versículo? Que dice que el ocuparse de la carne
mis hermanos, el estar pensando en cosas carnales, el estar pensando en cosas pecaminosas, en cosas que van en contra de Dios, eso dice el pasaje que es muerte. Muerte. Los pensamientos que surgen de uno mismo, pensamientos concupiscentes, malos deseos, pensamientos. La mente de un hombre pecador es muerte. Pero, dice allí en un contraste, el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Es diferente. Es obvio si les hago esta pregunta, mis hermanos, es una pregunta retórica. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener vida y paz? A todos, ¿verdad? A mí también, a mí también. Todo el tiempo. ¿Saben? Es necesario que hagas una decisión. ¿Qué cosas van a ocupar tu mente? ¿Qué cosas van a ocupar tu mente? Lo que tú elijas. Lo que tú elijas. Quizás tu economía no cambie. Probablemente no lo cambie. Quizás tus problemas no cambien. Quizás persistan tus problemas. ¿Sabes? Sin embargo, tu manera de enfrentar la vida, tu manera de enfrentar esas cosas, tu forma de pensar puede cambiar. Y eso es lo que hace una gran diferencia, mis hermanos, entre el resultado de muerte y una vida llena de vida y paz. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Sabes, mis hermanos? A veces tenemos pensamientos incontrolados. Puedes tener pensamientos de lujuria o pensamientos de hacerle mal a alguien, a alguna persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es, Señor, ya quítame estos pensamientos de lujuria que me llevan a ver pornografía. Tienes que hacer esto y tienes que ser honesto con Dios. Llévame a hacer esto, Señor, dame mejores pensamientos. Es un principio que está en la Escritura, mis hermanos, en Colosenses y también en Efesios. Es una manera distinta de vivir, una manera de vivir distinta, un principio de sustitución, de reemplazar una cosa por otra. No es querer cambiar algo en tu vida y resistir el cambio, no, el asunto es sustituir. Cuando tú tienes algo negativo en tu vida, no lo resistas, lo que tienes que hacer es sustituirlo con otra cosa. Tienes que cambiarlo, mis hermanos. Es como, por ejemplo, aquellos que quieren dejar de fumar. ¿Qué hacen? Lo sustituyen por otra cosa, ¿no? Que se ponen un parche de nicotina o se toman un chicle, ¿no? Y están masticando y masticando, ¿no? Chicles. Es sustituir. Es solo un ejemplo, mis hermanos, de verdad. Tienes que elegir pensar y pensar bien. Satanás nos da ideas. ¿Sabes cómo se llama eso? Tentación. Las ideas que Satanás pone en nuestras mentes. Eso se llama tentación. El Espíritu Santo también nos da ideas, nos da pensamientos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Inspiración. Nos inspira a hacer cosas. Pero tenemos que elegir en qué nos vamos a enfocar. Tenemos que decir. Pero sabes, tenemos una gran ventaja. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y lo que podemos hacer es decirle al Espíritu Santo, te invito a que pongas los pensamientos de Dios en mi mente. Pon las cosas que tú quieres que yo piense. ¿Sí? Y sabes, Él lo va a hacer. Te animo a que invites al Espíritu Santo a que tenga acceso a tu mente, porque ahí es donde está la batalla. El Espíritu Santo tenga acceso a tu mente y le digas, Señor, te doy libre acceso en mi mente, controla mi mente las 24 horas del día. Te invito a que me des buenos pensamientos, porque los pensamientos tuyos siempre van a ser la verdad, siempre van a ser útiles, siempre van a ser puros. Eso es lo que nos dice la Escritura, que en esas cosas debemos pensar.
Así es que debemos invitar al Espíritu Santo para que entre y ponga sus pensamientos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los que viven en la carne, de acuerdo con este pasaje, piensan en las cosas que son de la carne, en las cosas que son de la carne. Pero los que viven según el Espíritu, su mente está enfocada en otra cosa, en las cosas que son del Espíritu. Eso es lo que dice la primera parte de este pasaje, mis hermanos. Así es que oremos. ¿Sabes? Yo quiero tener, mis hermanos, como dice este pasaje, vida y paz. Y la única manera de tener vida y paz es enfocarme en las cosas que son del Espíritu. Y si no estoy pensando cosas espirituales, puedo orar y decirle: Señor, pon esas cosas espirituales en mi mente para que yo haga lo tuyo, para que pueda vivir con vida y paz. Y es algo que podemos hacer, mis hermanos. Tercer lugar. Además, mis hermanos, en la lucha contra la carne, tenemos, mis hermanos, perdonen, me faltó este pasaje, Romanos 8, 7 y 8. Dice, mis hermanos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se trata de agradar a Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero, mis hermanos, teniendo los pensamientos del Señor en mi mente y rogándole que ponga esos pensamientos en mi mente, porque si no están, no voy a poder agradar a Dios. Ahora, sí, mis hermanos, una nueva capacidad tenemos para decir no en la lucha contra la carne. Tenemos una nueva capacidad para decir no, mis hermanos. Tenemos que recordarnos todos los días, mis hermanos, que ahora somos creyentes en una nueva posición con Cristo, en una nueva naturaleza, pero, mis hermanos, también tenemos una nueva capacidad para decir no a las cosas. Eso es muy importante, mis hermanos, porque antes de ser creyentes, tú y yo teníamos solamente nuestra fuerza de voluntad. Solo, mis hermanos, oponíamos nuestra fuerza de voluntad, mis hermanos, contra los malos hábitos, malas conductas, malas palabras. Pero la fuerza de voluntad se agota, no es suficiente. Pero ahora, con el Espíritu que da vida, mis hermanos, tenemos una nueva capacidad para decir no. Un nuevo poder, mis hermanos, y tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovecharlo. ¿Sabes, mis hermanos? Hay algunos que tienen compulsiones, que están luchando contra hábitos negativos en su propia vida. Palabras soeces, pornografía. Pueden estar luchando, mis hermanos, también, pues, contra tomar aquello que no es de uno, decir mentiras, hablar mal contra otros. Son compulsiones, hábitos que tienen. Y muchas personas y muchos creyentes los tienen. Les puedes llamar deseos, les puedes llamar impulsos, les puedes llamar hábitos, le puedes llamar vieja naturaleza. Pero, mis hermanos, antes de Cristo eran cosas a las que no podíamos decirles no. No teníamos esa capacidad, pero ahora sí nos da la capacidad de decirle no. ¿Quieren abrir su Biblia? Gálatas 5:16. No lo tengo en la pantalla, mis hermanos, pero lo pueden buscar en sus Biblias. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tampoco lo tienen en su boletín, y si lo quieren anotar para que después puedan consultar este versículo. Gálatas 5:16. ¿Lo tienen allí? Déjenme decirles, mis hermanos, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos decirle no a los deseos de la carne? ¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? ¿Cómo podemos satisfacer los deseos del Espíritu y no los de la carne? Es esta batalla, es esta lucha, mis hermanos.
¿Cómo podemos hacerlo, mis hermanos? ¿Sabes? Creo que podemos hacerlo de acuerdo con lo que dice la Escritura, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, el versículo 9. Dice allí, mis hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis hermanos, es muy importante, si pueden subrayar lo que está subrayado en el texto, 3 veces la palabra Espíritu. Espíritu, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la Escritura, mis hermanos, que uno es hecho morada del Espíritu Santo. También cuando uno toma la decisión de seguir a Jesucristo, uno es hecho también templo del Espíritu Santo. Uno es hecho habitación y templo del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve un templo, mis hermanos? Para adorar. Un templo es para adorar. Lo que quiere decir es que tu persona, mi persona, si has tomado la decisión de seguir a Cristo, eres un templo que está diseñado para adorar y agradar a Dios en todas las cosas, mis hermanos, en todas las cosas. Y eso es lo que dice el pasaje. Noten ustedes ahora, si has tomado la decisión de seguir a Cristo, no vives según la carne, sino según el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Es por medio de su Espíritu que el Señor nos libra de hábitos, de compulsiones, de cosas, mis hermanos, que antes nos sentíamos obligados a hacer y por más que oponíamos nuestra fuerza de voluntad, no lo lográbamos, mis hermanos, no lo lográbamos. Ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podemos hacer, mis hermanos? Lo que tú y yo podemos hacer ahora es precisamente rogar, Señor, gracias porque no estoy solo. Cuando te sientas tentado a hacer algo que no es conveniente y que va contra lo que agrada a Dios, ora. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu y dile que te dé el poder para resistir, para seguir adelante. Pídeselo. Es un proceso, no lo dejes así que tú lo vas a resolver, no. Tienes que orar y dejar inmediatamente lo que estés haciendo, dejarlo. Quizás puedas orar con tus ojos abiertos allí en la oficina o allí en tu casa o en el lugar donde estés, en el transporte. Puedes orar con los ojos abiertos, pero con tu mente estarle pidiendo al Señor que te llene con su Espíritu y que te dé el poder para decirle no a esos hábitos. Cuando pasas por el puesto de periódicos y hay revistas que no son convenientes y que antes comprabas, bueno, tienes que ir con tu mente colocada en el Espíritu del Señor, pidiéndole que te dé la capacidad para decir no a que no compres esas revistas o que veas algún programa de televisión que no es conveniente o alguna película o alguna conversación. Pero puedes orar, mis hermanos. Dice Romanos 8:12. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así es. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino, mis hermanos, somos deudores a nuestro Señor, quien murió por nosotros y nos compró para que vivamos según el Espíritu del Señor. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, cada vez que tenga miedo, necesito dirigir mis pensamientos hacia Dios. Si se han notado, mis hermanos, estos pasos tienen que ver con nuestra mente. Todos ellos tienen que ver con nuestra mente. Todos ellos, porque es allí donde está la lucha. Entonces, cada vez que tenga miedo, necesito dirigir mis pensamientos hacia el Señor.
mis hermanos, así es como el Espíritu nos puede librar de nuestros miedos. Dice Romanos 8, 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Cuando yo era niño me daba miedo la oscuridad, como a muchos, ¿sí? No sé si les pasó, mis hermanos, pero me daba miedo la oscuridad. Y entonces alguna vez haciéndome el valiente, había un baño, mis hermanos, que en la casa que no tenía luz, en casa del herrero asadón de palo, mis hermanos, mi papá sabía arreglar muchas cosas, pero en la casa no lo hacía, como muchos de nosotros también, mis hermanos. Y entonces pues había unos alambritos que había que hacer así, sacaba chispita y me daba miedo, era niño, mis hermanos. Y entonces alguien me preguntó, alguien mayor me dice, oye, ¿te da miedo la oscuridad? No, no me da miedo, a ver, métete allí. Y me metí y me cerró la puerta y yo luego la abrí, mis hermanos, porque me daba miedo la oscuridad. Así es, mis hermanos, la verdad es así. Pero quiero decirles, mis hermanos, a veces cuando estaba en mi cama y yo era niño, lo recuerdo muy bien, y la habitación estaba a oscuras y me despertaba con miedo, podía decir mamá, mamá o papá, y saben, acudían allí, se despertaban, oían mi voz, mis hermanos, y cada vez que yo tenía miedo, mi papá o mi mamá iban porque me oían, porque yo los llamaba. Quiero decirte que exactamente eso es lo que Dios hace cuando tú y yo tenemos miedo. Hay muchas cosas que nos pueden atemorizar. Ya no somos niños. Los niños están en su clase ahora. Pero hay cosas que nos atemorizan. Nos atemoriza la enfermedad, nos atemoriza la economía, nos atemorizan relaciones rotas. Nos atemorizan, mis hermanos, pues aspectos de nuestro trabajo, nos atemorizan, mis hermanos. ¿Y sabes cuál es el remedio para nuestros miedos? En lugar de enfocarnos en nuestros miedos, en lugar de estar enfocados en ellos y pensando en ellos, tenemos que enfocarnos en nuestro Padre Celestial. Y cada vez que tengamos miedo, tenemos que clamar a Él. Padre mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este pasaje nos dice, mis hermanos, estos versículos nos dicen que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios, nos dice el pasaje. Y hemos recibido ya no un espíritu de esclavitud para volver a tener miedo, sino, mis hermanos, hemos recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, mis hermanos, por el cual a Dios le podemos decir, Padre Celestial, Padre mío. Gracias, Señor. Por eso clamamos a Él. En lugar de enfocarte en el miedo, enfócate en el Señor y clama a Él. Clama a Él. ¿A qué le tienes miedo? Quiero decirte. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sabes? Mucha gente le tiene miedo a muchas cosas. Mucha gente le tiene miedo a estar fuera de control. Mucha gente le tiene miedo, mis hermanos, a romper relaciones. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Hay muchas personas que le tienen miedo a la inseguridad de la economía. ¿Qué van a hacer? Porque la economía está difícil. Hay mucha gente que tiene mucho miedo. Y hay personas que están abatidas, mis hermanos. Pero en todo esto, mis hermanos, ¿sabes? El Señor, cuando clamamos, está presente. Dice la Escritura, mis hermanos, 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? Mientras más clames al Señor, menos miedo tendrás, menos cobardía
y más control tendrás, más dominio propio, más amor, también más poder. Así es que yo quiero ser lleno del Espíritu, mis hermanos, no para tener poder, mis hermanos, y que la gente se tire, no. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para tener más dominio propio en mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu Santo para amar más. Y quiero tener poder del Espíritu Santo, mis hermanos, para vencer la carne que constantemente me jala. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos ayude en esto. Ahora, mis hermanos, en quinto lugar, quiero decirles lo siguiente. Quinto lugar, mis hermanos, quiero decirles, tenemos que enfocarnos, mis hermanos, en el largo plazo y no en el corto plazo. Tenemos que enfocarnos en el largo plazo y no en el corto plazo. ¿Saben? A veces estamos enfocados en la satisfacción inmediata. Estamos enfocados en lo que es aquí y ahora. Quiero satisfacer mi vida aquí y ahora. Quiero satisfacerla así. Por eso tenemos café instantáneo, rápido. Tenemos horno de microondas que nos hace la sopa rápido, instantáneamente. Tenemos fotos instantáneas, mis hermanos, en nuestros celulares. Antes teníamos que esperar a llevar el rollo, a que lo revelaran, mis hermanos, después de tomar la foto y poder enseñarla, mis hermanos. Pero ahora tomamos la foto y la podemos ver inmediatamente. Pero, mis hermanos, tenemos que enfocarnos a largo plazo en las cosas de Dios. ¿Sabes? Cuando nos enfocamos en el largo plazo, somos capaces de manejar mejor el dolor. Somos capaces de manejar mejor las pérdidas, los obstáculos, porque estamos pensando a largo plazo. ¿Sabes? Tenemos que enfocarnos a largo plazo en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Dice Romanos 8, 17 y 18. Dice, y si hijos, dice también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, dice el versículo, seamos glorificados. Pues tengo por cierto, las aflicciones, dice allí, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarte. Muchos esperan, mis hermanos, recompensas a corto plazo aquí. Pero quiero decirte, la Escritura afirma que cuando lleguemos a la presencia de Dios en el cielo, seremos recompensados por lo bien que hayamos hecho y por también lo que se nos fue conferido, por lo que tenemos. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tu influencia? ¿Qué hiciste con tus talentos, tus dones? ¿Qué hiciste con esto? ¿Saben cómo se llama esto? Administración de la vida. ¿Qué hiciste con estas cosas? Y Dios ha puesto todas estas cosas en nuestras manos para que seamos administradores de ellas y seremos evaluados en el cielo y nuestras recompensas serán basadas en esto. Recompensas. No estoy hablando de salvación. La salvación es otra cosa. Y estos pasajes a veces, algunos lo utilizan que la salvación por lo que tú hayas hecho. No. La salvación es otra cosa. Se habla de recompensas. Es otra cosa, mis hermanos. Pero ¿sabes? La Biblia no solo afirma que seremos recompensados por lo bien que hemos administrado las cosas que Dios nos ha dado. También dice, mis hermanos, que seremos recompensados por lo que Cristo hizo en nuestras vidas y seremos coherederos juntamente con Él. Dice el versículo, mis hermanos, para que juntamente con Él, dice el pasaje, juntamente con Él, dice, seamos glorificados.
juntamente con Cristo, mis hermanos, juntamente con Él, juntamente con Cristo. Así es que si compartimos los sufrimientos de Cristo, mis hermanos, como dice aquí, si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Glorificados. Así es que, si tienes aflicciones en el tiempo presente, tienes cuestiones difíciles en tu vida, no te alteres, no te entristezcas. Dice el pasaje que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que está por venir. No son nada. ¿Estás enfermo? Mira, eso no es nada comparado con estar en la presencia de Dios. ¿Te han lastimado? ¿Te han herido? A veces eso no es nada comparado con la gloria venidera que está por manifestarse. Así es que, si estamos enfocados en el corto plazo, ¿sabes qué es eso? Es una tontería, es una necedad. Si nos enfocamos a largo plazo, mis hermanos, veremos las promesas de Dios y serás grandemente animado. Ahora, sexto lugar, mis hermanos, en sexto lugar, me recordaré a mí mismo que Dios es bueno y Él tiene todo el control. Esta es una de las aplicaciones que enseña este capítulo de Romanos 8, mis hermanos. Así como Dios, es como Dios nos libra de la amargura. A veces uno se amarga porque tiene problemas, complicaciones, mis hermanos, dificultades, y está uno amargado, mis hermanos, con la vida, está uno amargado con las personas, guardando resentimiento y control. Pero ¿sabes? Esto es porque muchas veces, mis hermanos, a nuestro alrededor hay personas que están dañadas. El pecado ha dañado el mundo, mis hermanos. Pero ¿sabes? En los versículos siguientes, mis hermanos, quiero decirte que el Señor, mis hermanos, puede ayudarnos cuando estamos débiles. Sí es cierto que el mundo está dañado por el pecado, pero también quiero decirte que el Espíritu puede ayudarnos diariamente y que Él tiene el control y que Dios, mis hermanos, no dejará de ser un Dios bueno. Puedes estar en sufrimiento, sí. Puedes estar en sufrimiento, pero sabes, la amargura es opcional. El guardar rencor es opcional. El deprimirte es opcional. Puedes estar en grandes dificultades, pero el que tú seas una persona miserable, eso es opcional. No tienes por qué vivir en miseria, ser miserable a pesar de las dificultades que tú tengas. ¿Sabes? Quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice de la siguiente manera, Romanos 8, 26 y 27, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabes, yo me he sentido muy bien cuando alguien me dice: estoy orando por ti. Recuerdo muy bien que una esposa de un misionero, mis hermanos, yo era joven, muy joven, mis hermanos, iba a reuniones de pastores siendo joven, tenía 20, 21 años, y mis hermanos, esta hermana me decía: sabes, Andrés, estoy orando por ti. ¿Y saben eso cómo me hacía sentir? Bien, muy bien. Cuando alguien te dice: oye, estoy orando por ti, y lo hace de verdad que uno se siente muy bien. Pues quiero, mis hermanos, que nos sintamos muy bien, porque es el mismo Señor quien está intercediendo por ti y por mí. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo al lado del Padre es
tomar, mis hermanos, nuestras cargas, tomar nuestras necesidades y presentarlas delante del mismo Padre Celestial. Dios habla consigo mismo, mis hermanos. La segunda persona de la Trinidad del Hijo se dirige a la primera persona de la Trinidad del Padre, tomando nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, y las presenta a Él mismo, mis hermanos, hablando consigo mismo. ¿Cómo le llamamos esto? Oración. Oración. El mismo Espíritu intercede por nosotros e incluso pide a Dios por nosotros. No solo Jesucristo intercede por ti y por mí, sino la tercera persona de la Trinidad, como dice este pasaje, el Espíritu Santo intercede por nosotros, mis hermanos, con sentimientos profundos que las palabras no pueden explicar. Por eso dice, con gemidos indecibles, mis hermanos. A veces no sabemos ni cómo pedir, ni cómo orar, porque estamos abatidos y con dificultades. Pero el mismo Espíritu, mis hermanos, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del mismo Espíritu, intercede, mis hermanos. Así es que no importa lo que estés pasando, no importa por lo que estés viviendo, no importa lo que estés sufriendo, el Espíritu Santo está orando por ti. Y sabes, eso es genial. Eso es genial, mis hermanos. Ahora, quiero decirte que no solo Él está orando por nosotros. La segunda cosa, mis hermanos, y donde entendemos que Dios tiene control, es que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Usa todo para nuestro bien, mis hermanos. Tenemos que recordar esto. No todo es bueno, pero Dios lo usa para nuestro bien. ¿No es bueno que estemos enfermos? Por supuesto que no, pero Dios lo usa para nuestro bien. ¿No es bueno que tu familiar haya fallecido? Sí, efectivamente no es bueno, pero Dios lo usa para tu bien. ¿No es bueno que tengas problemas económicos? Sí, no es bueno, pero Dios lo usa para tu bien. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es los que conforme a su propósito, la intención de Dios, son llamados. Es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí, mis hermanos. Dios es más grande, es soberano, tiene todo control, tiene todo el control, mis hermanos. Ahora, ¿sabes? Quiero decirte una tercera cosa aquí. Dios desea, mis hermanos, que nos vaya bien en la vida. Dios, quiero decirte, no está en tu contra, no está en contra de nosotros. Si tú eres un cristiano y eres un creyente, Dios está contigo. Dice el versículo 31, mis hermanos. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso, mis hermanos, es suficiente. Es suficiente para todos nosotros, mis hermanos. Recuerda esto, eres hijo, hija de Dios, has sido adoptado. Te ha sido dado el espíritu de adopción mediante el cual puedes decirle a Dios Padre. Y recuerda esto, Dios, el Padre Celestial, da la cara por sus hijos. Así es que, mis hermanos, esto es así. Ahora, el versículo 32 dice otra cosa, mis hermanos. No solo que Dios, mis hermanos, el mismo Espíritu ora por nosotros, que hará las cosas para nuestro bien. Y no solo, mis hermanos, también que Dios quiere que nos vaya bien, sino que también el Señor nos dará lo que necesitamos. Fíjense bien, dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, no puso excusas, no regateó al darlo, sino que lo dio a plenitud y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha de dar todo lo que necesitamos. Si Dios te amó lo suficiente
como para dejar que Jesús muriera en la cruz por ti? ¿No crees que Dios te va a ayudar a salir de tu deuda? Y si Dios entregó a Cristo Jesús por ti, muriendo en una cruz, ¿no crees que le importes lo suficiente como para ayudarte con tu salud? ¿No crees que se preocupe por ti cuando estés triste? ¿Sabes? No hay nada que a Dios no le importe. No hay nada en tu vida que a Dios no le importe. ¿Tienes dolor de estómago? A Dios le importa. Dios se preocupa también por eso. Él conoce cada cabello de nuestras cabezas. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Si Dios no perdonó a su Hijo para solucionar nuestro problema de pecado, ¿sabes? Todo lo demás es poca cosa. Todo lo demás es poca cosa. ¿Sabes? No hay ningún problema tan grande en nuestras vidas. Todos los problemas son pequeños para Dios. Todos son pequeños para Dios. Y sabes, mis hermanos, debemos recordar siempre esto. Dios es bueno y tiene el control de todas las cosas y desea darnos bien y manifestar su amor en nuestras vidas. Por último, y quiero terminar, mis hermanos, ¿sabes? Tenemos que confiar en que Dios nunca dejará de amarnos. ¿Sabes? Tú fallas, sí, yo también. ¿Pecas? Sí, yo también. Tratamos de no hacerlo. Y la idea de esta predicación, mis hermanos, es que tú y yo vivamos más en victoria, podamos luchar contra la carne. Pero tenemos que entender algo, mis hermanos. Tenemos que confiar en que Dios, a pesar de lo que venga, a pesar de todas las cosas, nunca dejará de amarnos. Porque somos parte de su familia. Somos parte de su familia. Nunca dejará de amarte a ti. Nunca dejará de amarme a mí, mis hermanos. Nunca Dios dejará de amarnos. Romanos 8:39, mis hermanos, 38 y 39, dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro, es decir, estoy convencido, convencidísimo estoy, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa en toda la creación nos podrán apartar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Quiero decirte esto. Podrás perder muchas cosas en la vida. Podrás perder tu salud. Quizás puedas perder tu economía. Quizás puedas perder algún ser amado. Puedas perder tu casa por un temblor. Quizás puedas perder incluso tu propia vida. Quizás puedas perder incluso eso, pero quiero decirte, nunca vas a perder tu salvación si has confiado en Cristo. Y tampoco vas a perder que Dios deje de amarte. No puede ser perdido. Porque una vez que uno está en las manos de Dios, ¿sabes? Él nunca nos dejará ir. Nunca nos dejará ir. Tú incluso podrás querer alejarte, pero Él no te dejará ir. No puedes perder tu salvación ni su amor. Quiero terminar y mi pregunta es esta. ¿Crees en Cristo? ¿Verdaderamente crees en Cristo? Porque ninguna de estas 7 cosas que te he dicho aquí serán verdad en tu vida a menos que creas en Cristo. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? Pues si no lo sabes, tienes que estar en Cristo. Porque si estás en Cristo, puedes estar seguro que tienes el Espíritu Santo en tu vida
con el cual puedes luchar contra la carne. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. De verdad les animo, mis hermanos, a que lean este capítulo 8 de Romanos durante la semana. En la parte de abajo hay un estudio, mis hermanos, que ustedes lo pueden leer o lo quieren compartir con alguien más. Está en la mesa de abajo, mis hermanos, basada en esta predicación. Pero yo quiero orar. Y quiero orar, si tú no estás seguro de estar lleno con el Espíritu Santo, pues allí mismo pídele al Señor que te llene con su Espíritu. Él da este regalo, el que tú seas lleno del Espíritu, y morada del Espíritu y templo del Espíritu, si tú tomas la decisión de seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bendito Señor, eres bueno, bueno en gran manera. Eres misericordioso y bondadoso. Gracias. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu santo, tu glorioso nombre. Mi Señor, gracias por tu palabra, porque nos habla con claridad tu palabra. Estamos en una lucha. Estamos en una lucha contra el mundo, contra el maligno y contra la carne. Señor, pero tú nos has dado lo necesario para que vivamos una vida de piedad y de santidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos en esta iglesia, a mí también, a todos nosotros. Cuánto necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos en esta lucha. Gracias porque tú has dado de tu espíritu para que podamos decir no a hábitos que no son correctos. Gracias, Señor, porque nos dejas entender que la lucha contra la carne está en nuestras mentes. Enséñanos, Señor, y recuérdanos que tu espíritu que habita en nosotros nos ayude a recordar constantemente la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Enséñanos, mi Señor, y ayúdanos a recordar constantemente con agradecimiento la salvación de Cristo. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú tienes todo el control de todas las cosas y que, Padre Celestial, eres un Dios soberano que nos ama y que tú has dispuesto a hacer todas las cosas para bien nuestro, para aquellos que te aman. Gracias, Señor, gracias. Porque hay cosas que podemos perder, sí, pero nunca podremos perder, Señor, el hecho de que tú nos ames y que hayas preparado un lugar para los que son tuyos. Gracias, mi Señor, gracias de verdad. Gracias porque tú has dispuesto para los que son tuyos un lugar junto a ti. Nuestro Señor Jesucristo dijo: voy a prepararles un lugar. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre Celestial. Les prepararé un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Gracias, gracias porque nos recuerdas estas palabras de tu escritura, de la Biblia. Mi Señor, ayúdanos. Quizás alguno de mis hermanos está luchando con la carne, consigo mismo en algún aspecto. Ayúdale y líbrale, mi Señor, por favor. Rompe cadenas, Padre Celestial, y libra, por favor, con tu poder. Por favor, mi Señor, hazlo, mi Dios. Mi Señor, te pido también, si alguien no ha tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que lo pueda hacer ahora. Porque es la única manera, mi Señor, de poder vivir libre, verdaderamente libre y gozar de vida y de paz. Si hay alguien que no ha tomado esta decisión de seguir a Cristo, que lo pueda hacer hoy. Y llénale con tu espíritu para que su vida sea cambiada y transformada. Ahora te pido, mi Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, no te detengas. Somos imperfectos. Todavía somos pecadores, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto por tu gracia. Pero, Señor, no te detengas. Sigue transformando. Sigue cambiando corazones y vidas. Hazlo conmigo, hazlo con mis hermanos, con todos nosotros. Sigue cambiando.
que no haya ninguno que guarde rencor. Señor, permítenos perdonar, permítenos amar, permítenos manifestar un carácter a semejanza de Cristo. Señor, enséñanos a pensar lo bueno, lo sabio, lo que es de buen nombre, mi Señor. Si hay virtud alguna, como dice tu palabra, enséñanos a pensar esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos nosotros. Hay algunos que quizás tienen luchas personales con algún hábito que no es correcto. Señor, ayuda, por favor, que tu Espíritu, mi Señor, esté ayudando a cada uno. Haz de esta tu iglesia, mi Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Haz de esta tu iglesia una iglesia santa. Ayúdanos, Señor, en este camino de transformación y de cambio. Que podamos vivir en santidad de vida, mi Señor, cada día. Ayúdanos, mi Dios eterno. Necesitamos de ti y queremos vivir en el Espíritu para hacer las cosas que te agradan. Ayúdanos, mi Señor. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos. El Señor les guarde. El Señor les cuide, mis hermanos. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Y como una ofrenda a nuestro Señor,